Hola hermanos y hermanas, soy Janet Mancera, sierva y atalaya del Señor y Salvador Cristo Jesús. En este video voy a hablar acerca de la semana 70 de Daniel, parte 2. En el anterior video hice el estudio de esta semana 70 de Daniel hasta el capítulo 11 de Apocalipsis, obviamente. Espero puedan ver ese video, hermanos y hermanas, que contiene el estudio de estos capítulos hasta el capítulo número 11. Terminaré el estudio de esta semana 70 de Daniel con este video y otro más, porque el tema es muy extenso, hermanos y hermanas. Del video pasado recordaré solamente el capítulo 7 de Apocalipsis porque quedó como en veremos. O sea, dije una parte, hablé de los 144,000, pero no hablé de la multitud vestida con ropas blancas, solamente coloqué una foto, esta foto. En estos versículos del 9 al 12 de Apocalipsis capítulo 7 se habla de la multitud vestida de ropas blancas que tenían ramas de palmas en las manos, como celebrando la fiesta de los tabernáculos, porque en la celebración de esa fiesta se hace así, con ramitas de palmas en la mano. Esta multitud vestida con ropas blancas de este capítulo 7 de Apocalipsis, versos del 9 al 12, estaban celebrando en ese momento haber recibido un tabernáculo nuevo, porque eso representa la fiesta de los tabernáculos. Por eso el Señor Jesucristo nació en fiesta de tabernáculos, obtuvo su tabernáculo de carne y hueso. Nosotros, en el momento que ocurra el arrebatamiento de la iglesia, vamos a obtener un cuerpo glorioso y perfecto como el de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese será nuestro nuevo tabernáculo. Esto quiere decir que somos nosotros, la iglesia, los que estamos ahí, en esos versículos del 9 al 12 del capítulo 7 de Apocalipsis, celebrando la fiesta de los tabernáculos con ramas de palmas en nuestras manos. También estarán los resucitados en Cristo Jesús, porque recordemos que en el momento en que ocurre el arrebatamiento, los muertos en Cristo resucitan primero y los santos vivos somos transformados y todos arrebatados, llevados a las nubes. Allá nos encontramos con el Señor Jesucristo y de ahí nos llevará allá al cielo, al paraíso, al tercer cielo, en donde está Dios. Podemos leer en Filipenses capítulo 3 versos 20 al 21 acerca de que vamos a recibir un cuerpo glorioso y perfecto como el de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. De los versos 13 al 17 de este capítulo 7 de Apocalipsis se habla también de los que saldrán en la gran tribulación, los que vivirán ese tiempo de juicio y castigo, porque quizás ahora pues no se arrepintieron, no siguieron a Cristo Jesús y lo hicieron fue en la semana 70 de Daniel. Serán los conversos a Cristo Jesús del tiempo de la tribulación o semana 70 de Daniel, de los que se habla en esos versículos del 13 al 17 del capítulo 7 de Apocalipsis. Ahora continuaré con el capítulo 12 de Apocalipsis porque quedé en el video pasado en el capítulo 11 de Apocalipsis. En este capítulo 12 se habla de la mujer y el dragón. Esta mujer de la que se habla acá en este capítulo es Israel y el dragón es Lucifer, diablo o Satanás. Que el Señor Jesucristo lo reprenda. En los primeros versos de este capítulo 12 de Apocalipsis dice que la mujer estaba vestida de sol y que tenía la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. En la época antigua, José, el hijo menor de Jacob, que fue vendido en Egipto, ¿recuerdan la historia, hermanos? Por sus hermanos que lo envidiaban y le tenían rabia porque pues había una especie de preferencia de Jacob, su padre, hacia él. Le regaló una manta de colores y José soñaba bastante, tenía muchos sueños. Sus hermanos envidiosos le decían el soñador.
En una ocasión tuvo un sueño que le comentó a su papá y a sus hermanos. Por tal motivo le tuvieron aún mucho más rabia. Este sueño lo podemos encontrar en Génesis capítulo 37, versos 9 al 11. Dice así: soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Su papá meditaba en este sueño, ¿qué significaría? Y se cumplió este sueño, hermanos y hermanas. Su familia terminó postrada ante José en Egipto. Fue cuando él decidió traer a su familia de allá de la tierra de Canaán por la escasez de alimentos que habían en toda la tierra. Aún en Canaán había hambre. Por eso José se trajo a toda su familia a vivir a Egipto. Y fue cuando con los años llegó un faraón y los empezó a esclavizar. En este capítulo 12 de Apocalipsis se nos dice que la mujer estaba encinta y que clamaba con dolores de parto, y que apareció otra señal en el cielo, un dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y que su cola arrastraba a la tercera parte de las estrellas del cielo. Y el dragón se paró frente a la mujer porque quería devorar al hijo que ella iba a dar a luz. Y dice este capítulo que la mujer dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y que su hijo fue arrebatado por Dios y para su trono. La mujer es Israel. De ellos nace el Salvador Jesucristo. Él es el que fue arrebatado al cielo y regirá con vara de hierro durante el próximo milenio que viene, que es el 7º. Recordemos que estamos finalizando el 6º milenio. Desde Adán hasta nuestros días han pasado ya 6 milenios, 6.000 años. Estamos terminando este 6º milenio. Sigue el 7º milenio, que es el periodo mesiánico milenial en el que Cristo Jesús gobernará con sus santos escogidos. En ese 7º milenio que viene, el Señor Jesucristo gobernará con vara de hierro. El maligno siempre ha querido acabar con Israel para evitar que naciera el Salvador, Cristo Jesús. Un ejemplo es cuando el maligno inspiró a Faraón en Egipto para que les dijera a las parteras israelíes que acabaran con la vida de los hijos varones que tuvieran las mujeres israelíes. Pero ellas tuvieron miedo de Dios y no lo hicieron. Por eso se salvó Moisés, a quien Yahvé Dios después escogió para liberar a su pueblo Israel de la servidumbre en Egipto. Esta historia la podemos leer en Éxodo 1, versos 8 al 22. Otro ejemplo de la persecución del maligno o dragón para evitar que el Mesías o Salvador viniera al mundo y cumpliera con su objetivo de salvar a la humanidad fue cuando hubo la matanza de niños por parte del rey Herodes, allá en Belén, para acabar con la vida del Mesías o Salvador del mundo, quien ya había nacido. Es lo que le dijeron los reyes magos o astrónomos o sabios, mejor, no magos, que ya el Salvador, el Mesías, había nacido, el rey de los judíos. Por eso Herodes, pues tuvo miedo de que de pronto le quitaran su trono o algo así, y mandó matar a todos los niños en Belén, menores de 2 años. Pero fue obviamente inspirado por el maligno. Esta historia la podemos leer en Mateo 2, versos 16 al 18. También se ve la persecución del maligno contra Israel, el odio que siente hacia ellos, porque de ellos salió el Salvador, Cristo Jesús. Y gracias a ellos, a los judíos que se convirtieron a Cristo, tenemos las santas escrituras bíblicas. Y por eso usó también a Hitler, para que fuera en contra de ellos. Y ocurrió el Holocausto. Y 6 millones de judíos murieron en manos de este personaje.
En Apocalipsis 12, verso 4 dice que la cola del dragón arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. Se refiere a los ángeles. Fue cuando fueron arrojados a la tierra por rebelarse contra el plan de Dios para el hombre. En Apocalipsis 12, verso 6, habla del remanente israelí y de judíos que se convertirán a Cristo Jesús en esa semana 70 de Daniel, con la predicación de los 144,000. De la salvación y conversión de Israel a Cristo Jesús se profetiza en el libro de Romanos, capítulo 11, versos 25 al 36. Y en este versículo 6 de Apocalipsis, este remanente huye al desierto, donde Dios tiene un lugar preparado para ellos, y allí serán sustentados por 1260 días, es decir, por 3 años y medio. Es el tiempo final del reinado del antimesías o anticristo, o el tiempo final de la semana 70 de Daniel. En Apocalipsis 12, versos 7 y 8 se habla de la batalla que hay en el cielo entre Miguel y los ángeles de Dios contra el dragón y sus huestes de ángeles, y son arrojados a la tierra. Pero esta vez ya no tendrá poder para regresar a las regiones celestes, ya no podrá volar hacia allá. Le será quitado ese privilegio. Por eso se enciende su ira y empieza a perseguir a los judeocristianos. De las regiones celestes podemos leer en Efesios capítulo 6, verso 12. El adversario y sus ángeles moran acá, pero también están allá. O sea, van y vienen, pero después de esa batalla con Miguel y los ángeles de Dios, ya caen a la tierra, son arrojados aquí y ya no van a poder más volver a las regiones celestes. En Apocalipsis 12, verso 12 dice: «Ay de los que están en la tierra, porque el maligno ha descendido con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo». Y en los versos 12 al 17 de este capítulo 12 de Apocalipsis, se nos dice que empieza a perseguir al remanente del Señor Jesucristo, que son los judíos conversos, pero ellos huyen al desierto y no los puede atrapar. Entonces va detrás de la descendencia de ellos y de los que se han convertido a Cristo Jesús, de los gentiles que se han convertido a Cristo Jesús en ese tiempo de tribulación o semana 70 de Daniel 9:27. Hay hermanos que enseñan equivocadamente que los que caerán en las manos del antimesías y serán ejecutados somos nosotros, la iglesia, pero no es así, porque el capítulo 5 de Apocalipsis es testimonio de que la iglesia está arriba en el cielo alabando a Dios cuando Él empieza a abrir los sellos de juicio. Así que no vamos a pasar el tiempo de la tribulación. Es tiempo de juicio y castigo que no es para los redimidos, es para los que no se arrepienten de sus pecados. Por eso el tiempo de arrepentirse es hoy, ahora, porque el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Y de pronto, cuando ya quieras arrepentirte, ya has perdido la oportunidad de irte en ese arrebatamiento glorioso que estamos esperando, la iglesia del Cordero, que somos todos los que nos hemos convertido a Cristo Jesús y que nos estamos esforzando por hacer su voluntad. Entonces los santos mártires del tiempo de la tribulación o semana 70 de Daniel 9:27 son los que se convierten a Cristo Jesús durante esa semana 70 de Daniel y que caen en las manos del antimesías, anticristo, cuerno pequeño, asirio, rey de Asiria, o el desolador, como se describe en Daniel 9:27. La semana 70 de Daniel, o tiempo de la tribulación de 7 años, inicia justo cuando el antimesías o anticristo, que será el líder del nuevo desorden mundial que prepara Babilonia la Grande, confirma un acuerdo con Israel y con muchos por 7 años. Ese acuerdo que confirmará el antimesías quizás sea el acuerdo abrahámico que se efectuó entre un rabino judío hace 1000 años llamado Maimónides o Ramban. Él hizo ese acuerdo de paz ecuménico y de unión
con el sultán de Egipto de aquella época. Luego, cuando Ramban o Maimónides falleció, el papa de aquella época fue e hizo el mismo convenio de paz ecuménico con este sultán de Egipto. Hay hermanos que enseñan que quizás confirme el acuerdo de Oslo, que fue el que se efectuó en 1993, luego en 1995. Este acuerdo de Oslo fue entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Pero ahora sabemos las exigencias de los palestinos. Ellos quieren que se divida la tierra de Israel, que se divida la ciudad santa de Jerusalén y que Jerusalén oriental sea su capital. Pero el líder de Israel no quiere. Netanyahu no quiere. Él es un completo judío y vive la ley mosaica. Pero hay allá personas que son obviamente ateas, como las hay en todas partes. Hay gente que cree y que no. Y probablemente esas personas ateas que hay allá sean las que finalmente terminen aceptando este acuerdo. Si es así, no sé qué pasará con Netanyahu. Él ha sufrido atentados. Eso lo sabemos. Algo pasa y finalmente la tierra es dividida. Y es lo que despierta la ira de Dios. Quizás pueda pasar que al final, pues, dividan la tierra a cambio de que les dejen construir el templo al lado de la mezquita musulmana, para que se cumpla la profecía del capítulo 11 de Apocalipsis, que habla del templo y del patio del templo que fue dado a los gentiles. ¿Recuerdan? De eso hablé en el video pasado, en el video parte 1 de este tema de la semana 70 de Daniel. En el capítulo 13 de Apocalipsis se habla de las dos bestias. Inicia hablando de una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que el dragón o el maligno le dio poder y autoridad. Los que conforman esta primera bestia, de 7 cabezas y 10 cuernos de la que se habla aquí en ese capítulo, son esas familias poderosas que poseen mucho dinero. Es el poder que les ha dado el maligno, con el cual dominan el mundo. Y ellos han creado muchas organizaciones con las cuales dominan, entre esas esta, y tiene en su logo camuflado el número de la bestia, el 666. Y este número parece ser su favorito. Todos los que tienen que ver con ese tiempo de juicio y castigo que va a haber, algo tienen que ver o están relacionados con ese número satánico, el 666, que representa la Trinidad satánica. Un 6 representa al maligno, otro 6 representa a su hijo el antimesías o anticristo, y el otro 6 al que será el falso profeta. 666. Y como este número es su favorito, se lo colocaron también a la patente del ID. Observen las imágenes, hermanos y hermanas. Este número también se lo colocaron a esa máquina gigantesca que tienen allá en la frontera entre Suiza y Francia, el CERN, o colisionador de hadrones, con el cual estudian supuestamente la materia oscura, y nos han mostrado en varias de sus películas, porque ellos dominan todo, también el cine, la música, todo, nos han mostrado que esta materia oscura son los ángeles caídos. Ellos invocan a los ángeles caídos, tienen contacto con ellos. Ellos son los que les han dado la tecnología. En esta ciudad donde está este aparato gigantesco, está el trono de Satanás. De allá salen todas las órdenes que siguen en el mundo, porque ellos con su mucho dinero compran conciencias. Este número diabólico también se lo colocaron a las resoluciones que sacaron en los países cuando ocurrió aquello por lo cual nos encerraron a todos y nos pusieron un trapo, ¿recuerdan? Acá en Colombia sacaron estas resoluciones con ese número diabólico. Miren las imágenes, hermanos. Este número los identifica como esa bestia que domina el mundo. Ellos son ese gobierno babilónico mundial de la cuarta bestia, 666, que domina el mundo, de Daniel 7:7, de Apocalipsis capítulo 13 y capítulo 17.
Y de en medio de los cuernos de esa bestia surge el antimesías o anticristo. Él es el cuerno número 11 de esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Esos 10 cuernos representan a 10 reyes o naciones. Él es el cuerno número 11. También es el cuerno número 8, porque él derroca a 3 de esos reyes o cuernos, o los arranca, como dice la escritura bíblica. Y los 7 que quedan le dan toda la autoridad a él. Así que él es el cuerno número 8 y también es el cuerno número 11. Y estos números, los satánicos y hechiceros los usan mucho. Entonces este cuerno pequeño surge de en medio de esos 10 cuernos de la bestia. Y él va a ser un castigo para todas las naciones, incluso para esa misma bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, a la que Dios también le llama Babilonia la Grande, que son la comercial y la religiosa, las que la constituyen. La religiosa por parte de Roma, el Vaticano. Entonces juntos son Babilonia la Grande. Por eso yo le digo gobierno babilónico mundial de la cuarta bestia, 666, de Daniel 7:7 y de Apocalipsis capítulos 13 y 17. Roma es esa mujer que está sentada sobre la bestia, de la que se habla en el capítulo 17 de Apocalipsis. Y la bestia, pues, son todos estos individuos que por su mucho dinero dominan el mundo. En este capítulo 13 de Apocalipsis también se habla de una segunda bestia. Es el falso profeta. Será un líder religioso que acompañará para todos lados al antimesías y ejercerá toda su autoridad también. Y hará señales y prodigios con las que engañará a las personas. Los que no tengan a Cristo Jesús en su corazón caerán en sus mentiras. Este falso profeta o segunda bestia es el que manda hacerle una imagen a la bestia y es el que manda marcar a todos en la mano derecha o en la frente y manda a que adoren a la bestia. Hay una hermanita que dice que de pronto ese falso profeta puede ser el yerno de este señor porque llena todos los requisitos e incluso tiene un gran edificio en el que tiene el número 666. Puede ser, hermanos y hermanas. Todos los que tienen relación con ese número están implicados en el tiempo del fin. Puede ser, pero pues no sabemos. La iglesia es arrebatada antes de que se abran los sellos de juicio, antes de que aparezca ese líder de ese nuevo desorden mundial que prepara Babilonia la Grande. Y hermanos, haciendo este estudio, pues uno estudia demasiado y aprende bastante también. Antes yo pensaba que era el Papa ese falso profeta, pues de pronto hoy día está haciendo las veces de un falso profeta porque es falso. Pero en el tiempo de la tribulación o semana 70 de Daniel, va a ser otro líder religioso, no él. Porque cuando lleguemos al capítulo 17 nos vamos a dar cuenta que Roma es destruida, es quemada, es decir, el Vaticano, la mujer sentada sobre la bestia. Entonces acaban también con el líder del Vaticano, que es el Papa. Entonces él no puede ser el falso profeta, debe ser otro líder religioso que amará a ese antimesías, que le servirá, creerá en él y hará todo lo que hace porque cree en ese antimesías. Algunos dicen que puede ser el Mahdi, ese antimesías. No sabemos. Los que sabrán serán los que se queden al tiempo de la tribulación. Quizás cuando nosotros estemos allá arriba en el cielo, pues también lo sepamos. Podremos ver lo que sucede acá en la tierra. Se habla en los versos 14 y 15 de este capítulo 13 de una imagen de la bestia que cobra vida y que habla y que manda a ejecutar a quienes no la adoren. Creo que será la IA, hermanos y hermanas, la inteligencia artificial. Esta bestia que pertenece a esa bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, dice que no es inteligencia artificial, sino inteligencia alienígena.
¿Qué les dice eso, hermanos y hermanas? Piensen. Sin duda la tecnología tiene que ver con Lucifer. Este otro personaje que les muestro aquí, le llama a eso que le han puesto a muchos acá, ya ustedes saben, le llama a eso, al contenido de eso, así como les coloco acá en esta foto, hermanos y hermanas. Luego tiene que ver la tecnología con el maligno. Babilonia la Grande quiere que finalmente la IA de las órdenes y todos los habitantes de la tierra obedezcan. Quieren una especie de mente colmena y están trabajando en una IA general que será superior al pensamiento humano. Y así se cumplirá la profecía, hermanos y hermanas. Y la podrán ver en todas partes, las personas que estén acá en la tierra, de alguna manera por medio de la tecnología. Y ella podrá observarlos, vigilar quién la adora y quién no. Y quien no lo haga, pues ya sabemos, los manda. Otra cosa que esta gente que domina el mundo también quiere, hermanos y hermanas, es que haya una mezcla entre el barro y el hierro. El barro somos nosotros, los seres humanos. El hierro, las máquinas, la tecnología. Ellos son humanistas. Quieren controlar a las personas. Y ya lo están haciendo. Por medio de aquello que ustedes ya saben, a muchos ya los controlan. Por medio de estas cosas que han colocado y que les muestro acá en las fotos. También por medio de los celulares. La tecnología ha avanzado mucho, hermanos y hermanas. Y ya hay nano.tecno.logía en gel. Así que la pueden introducir en las personas. Quieren también resumir la población porque dicen que somos demasiados y que estamos acabando con la tierra. Son perversos, son malvados. Quieren que dejemos de comer carne, alimentos que Dios nos ha otorgado para nuestro bien, nos los quieren prohibir, con el cuento de que le hacemos daño al medio ambiente. Pero si no hace daño la cantidad de cosas que ellos hacen con sus industrias, como esta foto que les estoy mostrando aquí, hermanos y hermanas. Los científicos que no están de acuerdo con lo que Babilonia la Grande está haciendo, ni con sus agendas, han confirmado todo lo que les digo, hermanos y hermanas. Ellos tienen una organización que se llama así, lean, y sus videos están por casi todas las redes sociales, y testifican, dicen que con aquello le están haciendo daño a la gente. Así que muchos ya han partido de este plano y los sobrevivientes son controlados. Creo que se salvan los que tienen a Cristo Jesús en su corazón. Personalmente oro mucho por esto y le digo al Padre Celestial que tenga misericordia porque muchos cayeron en la trampa, en la mentira. Y si le aman, que tenga compasión y misericordia y que aquello que no les haga daño y que tampoco los puedan controlar. Pidamos eso en oración, hermanos y hermanas. Cuando oren, acuérdense de pedir por todos estos hermanos que aman a Dios y que cayeron en esa trampa. Yo sé que Dios escucha nuestras oraciones. Las oraciones son poder y podemos ayudar a nuestros hermanos orando por ellos. De hecho, en Efesios capítulo 6, verso 18 se nos dice que oremos por todos los santos. Los santos son todos los que creen en Cristo Jesús, los que se esfuerzan por hacer su voluntad. Por eso nos llaman santos. Y todas estas maldades que hacen, apoyados por aquellos políticos corruptos que tienen en cada nación, que les ayudan. Recuerden, ellos tienen mucho poder y con ese poder compran conciencias. La imagen de la bestia que domina el mundo
Y la marca que será impuesta a las personas en la frente o en la mano derecha, a pequeños y grandes, a libres y esclavos, a ricos y a pobres, será a partir de la mitad de la semana 70 de Daniel 9:27, o tiempo de tribulación. Se cree que tal vez sea una especie de tatú, Juan.tico, o quizás un micro.chip. Hermanos, con aquello que ya le introdujeron a muchos, más esa marca que de pronto lleguen a recibir, ya el circuito se completará. En ese tiempo, hermanos, cuando se empiece a exigir esa marca para poder comprar y vender, los poderosos de la tierra, muchos de ellos, serán humillados. Aún incluso creo que los mismos que dominan hoy el mundo, que son parte de esa bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, serán finalmente humillados, dominados por ese antimesías. Por eso serán víctimas de su propio invento. Recibirán de su propia medicina por malvados. Y todo pasará a las manos del antimesías o anticristo, o cuerno pequeño, o asirio, o rey de Asiria, o el desolador. Se le llama de muchas maneras. También se le dice el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ese personaje dominará a todo y a todos gracias a la tecnología. En el capítulo 14 de Apocalipsis, versos 1 al 15, se habla de los 144,000, quienes son las primicias del tiempo de la tribulación o semana 70 de Daniel 9:27. En este capítulo 14 ya están en el cielo alabando a Cristo Jesús, cantando. Son llevados al cielo a la mitad de la semana 70 de Daniel, recordémoslo. Y por eso, hermanos y hermanas, es que creo que ocurre la batalla en el cielo entre Miguel, los ángeles de Dios, y el maligno y sus ángeles caídos, porque de pronto estos malvados quieren evitar que los 144,000 sean arrebatados al cielo. Y entonces es cuando son arrojados a la tierra y ya no pueden volver a las regiones celestes más. En Apocalipsis 14, versos 6 al 7, se habla de un ángel que predica el evangelio a las naciones del mundo y les dice que teman a Dios, porque la hora de su juicio ha llegado. En Apocalipsis capítulo 14, verso 8, se habla de otro ángel que dice que ha caído la gran ciudad de Babilonia, que ha hecho beber a todas las naciones del vino de su furor y de su fornicación. Es el Vaticano. Él ha introducido herejías en el cristianismo y ha hecho pecar a miles. En Apocalipsis 14, versos 9 al 11, se habla del castigo eterno que recibirán los que reciban la marca o adoren a la bestia o a su imagen. Serán arrojados al lago de fuego y azufre eternamente. En Apocalipsis capítulo 14, versos 12 al 13, se manda a los santos de esos días de la mitad de la semana 70 de Daniel o tiempo de la tribulación de 7 años a que sean pacientes y que serán bienaventurados si mueren en el Señor Jesucristo. Es decir, si no reciben la marca ni adoran a la bestia o a su imagen y prefieren ser ejecutados antes que perder la vida eterna que nos dará el Cordero de Dios, Cristo Jesús. En Apocalipsis 14, versos 14 al 20, la tierra es cegada. Es decir, se recogen los frutos buenos, se apartan los buenos de los malos de este tiempo de tribulación, y los malos quedan en la tierra para recibir las copas de la ira de Dios. Tiene relación esto con Mateo capítulo 25, verso 31 en adelante. Lean, hermanos. En el capítulo 15 de Apocalipsis se habla de los ángeles con las 7 copas de juicio, que serán las plagas. Son las copas de la ira de Dios. En el capítulo 15, versos 5 al 8, se le dan a los 7 ángeles estas copas de la ira de Dios. En Apocalipsis 10 se habla de esas copas de la ira que son arrojados sobre la tierra.
sobre los marcados, hermanos y hermanas. Estas copas de ira empiezan a ser derramadas como faltando unos 2 años o quizás 2 años y medio para terminarse el tiempo de la tribulación. Es lo que supongo yo, ¿no? De acuerdo a lo que medito, por lo que leo, hermanos y hermanas. El Señor dijo, meditad en mis palabras día y noche. Y eso hago, medito, analizo. Eso debemos hacer, hermanos y hermanas. Entonces pienso que estas copas de juicio de la ira de Dios ya son, pues ya como casi terminando esta semana 70 de Daniel. Y recordemos, hermanos, que habrá guerras en ese tiempo. Entonces todo va como muy acorde, como muy, mientras algo sucede, otra cosa también está sucediendo. La primera copa que el ángel derrama es la que produce úlceras malignas y pestilentes a los que han recibido la marca de la bestia. El segundo ángel derrama su copa sobre el mar y éste se convertirá en sangre y morirá todo ser vivo del mar. El tercer ángel derrama su copa sobre los ríos y estos se convierten en sangre también. Y dice un ángel que por los malvados derramar sangre de los justos, de la gente que pues han asesinado injustamente, de los santos y de los profetas, se les dará a beber lo que merecen, agua convertida en sangre, que pues obviamente no es consumible, y tendrán mucha sed, hermanos y hermanas. No habrá agua, porque el agua va a ser convertida en sangre. En Apocalipsis 16, verso 8, el cuarto ángel derrama su copa de ira sobre el sol, y los hombres marcados se quemarán con el sol, y blasfemarán contra Yahvé Dios. Y dice la escritura bíblica que ni aún así se arrepentirán. En Apocalipsis 16, versos 10 al 11, el quinto ángel derrama su quinta copa sobre el trono de la bestia, es decir, del antimesías o anticristo, y su reino se cubrirá de tinieblas, y la gente se morderá la lengua del dolor por las copas de la ira ya derramadas, y blasfemarán contra Dios por sus dolores causados por las úlceras, y no se arrepentirán aún así. Definitivamente son hijos de perdición. En Apocalipsis capítulo 16, verso 12, el sexto ángel derrama su copa sobre el río Éufrates, y el agua se seca completamente, y por ahí pasarán los reyes del oriente a la gran batalla. En Apocalipsis 16, versos 13 al 15, Juan el amado vio salir de la boca del maligno, de la boca del antimesías y de la boca del falso profeta o segunda bestia, a 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Son espíritus de demonios que los poseen, que hacen señas unos con otros y van hacia los reyes de la tierra para reunirlos a esa gran batalla de aquel gran día de Yahvé Dios, y serán reunidos en el valle de Megiddo, en la batalla de Armagedón. Hay hermanos que dicen que probablemente esta batalla de Armagedón sea diferente a la gran batalla de Ezequiel 38 y 39, pero pues parecería que fuera la misma y solo se extiende, porque hay batallas que duran varios años, hermanos. Puede ser o puede ser otra, pero desde el cielo podremos observar y sabremos si es la misma batalla de Ezequiel 38 y 39 o si será otra gran batalla que ocurre al final casi de la semana 70 de Daniel. En Apocalipsis 16, versos 17 al 18, el séptimo ángel derrama la séptima copa por el aire, y se oirá una voz del templo que está en el cielo diciendo: hecho está. Y habrá relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto como nunca antes lo ha habido en la tierra. Las islas desaparecerán entonces, y los montes también no serán hallados, y caerá granizo enorme, y los hombres blasfemarán contra Dios.
En Apocalipsis 17 se habla de la condenación de la gran ramera, el Vaticano, Roma, Babilonia la religiosa. En ese capítulo 17 de Apocalipsis se muestra la sentencia de la ramera, con el cual los reyes de la tierra y todos los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación, es decir, la idolatría contra Dios y todas las maldades que han introducido todas esas herejías. Hoy día, Roma está abrazando la ideopuntología de gene.ro y ya casan a parejas del mismo sexo. Hasta allá ha llegado, hermanos y hermanas, la abominación que la ramera ha introducido en las iglesias cristianas o en los creyentes, que el que no lee la palabra de Dios está en oscuridad y cae en sus engaños. Por eso debemos leer la palabra de Dios, la Biblia, todos los días y pedirle a Dios en oración que nos ayude a comprenderla. Pero lean versiones antiguas, hermanos y hermanas, de la Biblia, que son las más puras, las menos manipuladas, porque a las nuevas versiones las han tergiversado para engañar, para apoyar el discurso mentiroso de la gran Babilonia, la comercial y la religiosa. Y en ese capítulo 17 de Apocalipsis, Juan el Amado dice que vio a una mujer vestida de rojo, sentada sobre la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, y que en su frente tenía escrito un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. La ramera, hermanos, es Roma, el Vaticano, madre de las rameras, de todas esas religiones e iglesias que abrazan esa agenda anticristiana y humanista que están introduciendo en las naciones. Abrazan todas esas ideologías corrompidas y pervertidas que van en contra de los mandamientos de Dios, solo para ser aceptados, solo para que no les cierren sus religiones o iglesias, para que la bestia se complazca en ellos. Recordemos que la bestia es un sistema de gobierno corrupto que hoy día domina el mundo ya. Son el gobierno babilónico mundial de la cuarta bestia 666, de Daniel 7:7, de Apocalipsis 13 y de Apocalipsis 17. Entonces estas religiones, estas sectas que han creado los hombres, estas iglesias supuestamente cristianas, entre comillas, adoran a la bestia con lo que están haciendo. Y se van a quedar, obviamente, del arrebatamiento. Van a recibir los juicios de Dios. Por eso Él nos dice en Apocalipsis capítulo 18, versos 4 al 5, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni de sus plagas. Salgamos de Babilonia la Grande, la comercial y la religiosa, hermanos y hermanas. Sigamos a Cristo Jesús. Él es nuestro buen pastor. Aleluya. Sus enseñanzas están en la Biblia. Estudiémosla. Empecemos por Mateo, luego por Marcos, Lucas, etc., hasta Apocalipsis, y luego comenzamos con el Antiguo Testamento para conocer la historia y las profecías. El Antiguo Testamento también es importante estudiarlo para tener ese conocimiento, hermanos y hermanas, y poder comprender las profecías que están en el Antiguo Testamento y que se están cumpliendo ahora. Las estamos viendo, hermanos. Incluso el libro de Daniel tiene mucha relación con el libro de Apocalipsis o libro de las revelaciones que el Señor Jesucristo le reveló a Juan el Amado cuando estaba en la isla de Patmos. Y continúa diciendo Juan en este capítulo 17 que esa mujer que vio sentada sobre la bestia de 7 cabezas, 10 cuernos, estaba ebria de la sangre de los santos, de los mártires del Señor Jesucristo. Recordemos todo lo que ha pasado
Recordemos lo que hicieron en el pasado, hermanos y hermanas. Y este líder del Vaticano, cuando sucedió aquello por lo cual a todos nos encerraron y nos pusieron un trapo, ¿recuerdan? Él instó a que aquello lo recibieran todos. Entonces, hay mucha sangre en sus manos. Entonces estaba ebria de la sangre de los santos, dice Juan el Amado en su visión, de la sangre de los mártires de Jesús, del pasado, del presente, hermanos, de lo que va a pasar más adelante. El Vaticano es quien domina desde las muchas aguas, es decir, sobre multitudes de personas. Eso representan las aguas, muchas personas, naciones. Y la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos representa a todos los imperios que han existido o gobiernos malvados que han existido. Entre esos reinos están los que hoy dominan el mundo, hermanos y hermanas. Ellos pertenecen a esa primera bestia de la que se habla en el capítulo 13 de Apocalipsis y de donde sale esa bestia, el anticristo o antimesías. A él se le llama también la primera bestia. ¿De dónde sale? De todo ese nido de corrupción que hay y que ya lo podemos ver y estamos viendo todas las maldades que están haciendo y las abominaciones que están introduciendo a las naciones. Ya sabemos que en medio de los 10 cuernos de esa bestia surge el antimesías, el anticristo. En este capítulo 17, versos 10 al 11, vendrá un rey y que es necesario que su reinado dure poco tiempo y que va a perdición. Eso dice la Escritura. Ese será el gobierno del antimesías o anticristo. Su gobierno será de 7 años, pero por los 3 primeros años y medio, la mujer seguirá sentada sobre él, sobre la bestia. Es decir, Roma o el Vaticano seguirá ejerciendo autoridad sobre él. Pero a la mitad de su gobierno la destruirán. Y digo destruirán porque leyendo te das cuenta que esos reyes que le entregan el poder y autoridad al antimesías también lo ayudan y acaban con el Vaticano, con la ciudad. Es quemada con fuego. Y después de esto, él reinará solo en el mundo y hará de las suyas. Hará su voluntad. Es cuando entrará al tercer templo, se sentará allá como Dios y querrá que lo adoren como si fuera Dios. Y comienza a perseguir a los judeo-cristianos. En el verso 12 de este capítulo 17 se habla de los 10 cuernos, que son 10 reyes, que recibirán reino por 1 hora, juntamente con la bestia. Eso ya está pasando, hermanos y hermanas. Ya ese cuerno pequeño está que se asoma y brilla ya entre los 10 cuernos de la bestia. En breve saldrá al mundo a confirmar ese acuerdo con Israel y con muchos, que puede ser un acuerdo de paz abrahámico o el acuerdo de Oslo, como otros hermanos están diciendo. El caso es que se logrará una supuesta paz y seguridad, pero vendrá destrucción repentina, según lo dice la misma palabra de Dios. ¿Sobre quién vendrá esa destrucción repentina? Sobre todos los que hacen ese acuerdo con el antimesías. Pero recordemos que el Israel que se convierta en esa semana 70 de Daniel a Cristo Jesús, los judíos ortodoxos que se conviertan, todos serán protegidos en el desierto. En Apocalipsis 17, verso 13, dice que los 10 cuernos o reyes tienen un mismo propósito, y es que entregarán su poder y autoridad a la bestia, al cuerno número 11, que es también el 8. Recordemos, es el 11 porque surge de en medio de los 10 cuernos de la bestia. Él surge ahí. Y es el número 8 porque él derroca a 3 de esos reyes que probablemente no estarán de acuerdo con que él sea el mandamás, digámoslo así. Entonces él lucha contra ellos, los acaba, dice la Escritura que los arranca. Y los 7 que quedan le dan toda la autoridad a él
queda como ese líder mundial. Y en la mitad de la semana 70 de Daniel en adelante, él hace lo que le parece. Y dicen las escrituras en este capítulo 17, y pelearán contra el Cordero de Dios en la guerra de Armagedón. Y los que estarán con el Cordero son llamados elegidos y fieles, o sea, nosotros que vendremos con él. Aleluya. En el verso 15 de este capítulo 17 de Apocalipsis le dice el ángel que las muchas aguas sobre donde se sienta la ramera son multitudes de gentes, son naciones. En el verso 16 dice que los 10 reyes o cuernos de la bestia aborrecerán a la ramera, es decir, al Vaticano, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Acabarán con Babilonia la religiosa, porque el propósito es dar el reino total, el poder total a esta bestia, a este cuerno pequeño o asirio. Y él querrá que le adoren como si fuera Dios, y se sentará en el templo judío haciéndose pasar por Dios. Entonces, hermanos, si el Vaticano es acabado, pues con el Vaticano, el líder del Vaticano también es acabado por fuego. Por eso, hermanos y hermanas, estudiando esto para poder hacer este video, analizo y pienso que no va a ser el falso profeta el líder del Vaticano, sino que va a ser otro líder religioso. Alguien que quizás tiene toda su fe puesta en ese antimesías. Recordemos que ese antimesías para nosotros es antimesías o anticristo, para nosotros los creyentes que conocemos la profecía bíblica. Pero para los musulmanes es el Mahdi, y para los ortodoxos judíos es su Mesías, a quien esperan todavía, porque ellos no creen en el Señor Jesucristo. Bueno, los que no se han convertido todavía a Él. Pero en esa semana 70 de Daniel se van a convertir, de acuerdo a lo que dice en Romanos capítulo 11, versos 25 al 36. ¡Aleluya! En el capítulo 19, verso 20, dice que son arrojados al lago de fuego y azufre la primera bestia y el falso profeta o segunda bestia. Y eso ocurrirá al final de la guerra de Armagedón. Así que ese falso profeta o segunda bestia de Apocalipsis 13 va hasta el final o andará hasta el final del tiempo de la tribulación o semana 70 con el antimesías o anticristo. Ese antimesías o anticristo, lo más probable es que sea un líder político, que tenga poder político, pero que engañará a todos. Todos confiarán en él, e incluso el mismo Israel. Hasta aquí este estudio, hermanos y hermanas. Con el favor de Dios seguiré con los siguientes capítulos 18 al 22 en un próximo video. Y claro, si aún estamos acá en la tierra y no nos hemos ido todavía en el glorioso evento del arrebatamiento que estamos esperando con tanta emoción y alegría, porque será nuestra redención por fin. Y caerán los juicios y castigos sobre tanta gente perversa y corrompida que hay en este mundo. Ya quiero que eso pase, hermanos, porque hacen mucha maldad, mucho daño, hay mucha corrupción. Hermanos, les dejo esta lista de videos para que saquen tiempo y puedan verlos, porque recordemos que el conocimiento es importante, porque el pueblo de Dios está siendo llevado cautivo y perece porque le falta conocimiento. Isaías 5:13. Y en el canal de YouTube que lleva mi nombre está un estudio que hice acerca de las 7 iglesias, las palabras que Cristo Jesús les dirigió a las iglesias y que mandó a Juan el Amado que les escribiera cartas. Aquí está la lista de esos videos, hermanos y hermanas. Saquen tiempo también para que puedan leer y aprender. Recuerden, el pueblo de Dios es llevado cautivo y perece por falta de conocimiento.
Y no olviden, hermanos y hermanas, que en la descripción del video están los enlaces a mis otros espacios en internet. Si de pronto los quieren visitar y compartir las publicaciones con otros hermanos para ayudarlos a abrir los ojos, a despertar, a salir de Babilonia, la religiosa y la comercial, para que no sean partícipes ni de sus pecados ni de sus plagas. Espero visiten esos sitios, hermanos, y también se puedan unir a alguno de los dos grupos que tengo, uno en WhatsApp y otro en Telegram, por donde hago publicaciones más a menudo para mantener despierta y alerta a la iglesia, para que no caigamos en las artimañas del maligno, ni de su simiente malvada que le sirve acá en la tierra. Y no olvidemos hacer nuestras oraciones diarias, hermanos y hermanas. Eso es tener comunión con Dios. Él quiere que nos acordemos de Él, que le estemos dando gracias, que le pidamos lo que necesitamos. No olvidemos estudiar la palabra de Dios, la Biblia, cada día, para aprender la verdad y ser libres de caer en las mentiras del maligno y de su simiente. Y no olvidemos hacer ayunos más seguidos, al menos una vez cada 8 días o una vez cada 15 días. Nuestra redención está cerca, hermanos y hermanas. Conservémonos en fe y en santidad, y compartamos con otros el Evangelio. Amemos y sirvamos a nuestro prójimo y mantengámonos sin mancha de este mundo. Esa es la verdadera religión que debemos practicar. Compartan el video, por favor, hermanos y hermanas. Yo no gano nada con esto, solo almas para Cristo Jesús, porque yo no cobro por predicar, ni tampoco mis videos monetizan. No estoy haciendo eso para ganar dinero, sino para salvar almas para Cristo Jesús, para rescatarlas del fuego eterno. Por favor, compartan. Ayudemos a otros a despertar. Que Jehová Dios, nuestro amado Yahvé Elohim, les bendiga, hermanos, y a sus familias. Que la paz y gracia de Dios el Padre, de Dios su Santo Hijo Jesucristo, de Dios el Espíritu Santo les acompañe, me acompañe y acompañe a todos los santos en cada rincón de la tierra. Recordemos que santos son todos los que se convierten a Cristo Jesús y le siguen. Que la paz y gracia les acompañe a todos. En el santo nombre de Jesucristo. Amén y amén. Chao, hermanos.